Bueno, bro, quiero empezar este video con una reflexión muy buena y es la siguiente. Justamente ahorita estaba en un chat, estaba leyendo algo una experiencia, ¿cierto? Con una persona. Y mientras leía la conversación y veía todo el desarrollo como tal que tuve ahí, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo me comportaba, que experimentaba y todo eso, llegué a un punto en el que decía, eso es muy maduro, la verdad. O sea, y mientras leía y reparaba todo eso a detalle, llegaba a la conclusión de que la evolución, ¿cierto? La mejora. Al punto de que empezar una conversación en la cual tú eres tímido, no eres capaz de mantener la conversación, sueles pensar mucho en qué decir y sueles forzar las cosas. Quieres que todo sea perfecto, que salga perfecto. Quieres tener el control de lo que estás diciendo y haciendo. Pero la única y la gran verdad que hay es que tú no lo puedes controlar. Si quieres salir con una persona y quieres que ese día sea perfecto, que ese día no llueva, que ese día sea un lindo atardecer, por ejemplo, con una chica, quieres que sea perfecto, no va a ser perfecto. Y eso es perfecto. ¿Pero por qué? Fácil, brother. Y es porque tras la imperfección realmente está lo perfecto. ¿Cómo así? O sea, perseguir lo perfecto no va a hacer que realmente funcione, porque vas a forzar algo. Realmente lo que hace algo perfecto es que no sea forzado, sino natural. Algo natural, no artificial. Entonces, sueles aquí estar planeando la cita perfecta, por ejemplo. ¿Qué tengo que tener? ¿Cómo debo ser? ¿Cómo me comportaré? ¿Qué haré? Y el punto no es el comportamiento y mucho menos todo lo que sabes, sino quién eres. Porque el punto no es llegar siendo la persona perfecta, sino siendo tú. La persona que está contigo realmente no le interesa quién estás tratando de ser, sino quién realmente eres. Y ese es el punto principal que tienes que resaltar. Si tú eres tranquilo, sé tranquilo. Alguien apacible en la situación y disfruta del momento. De eso se trata, disfrutarlos. Disfrutar el momento que compartes con esa persona, ¿cierto? Entonces, eso era lo que quería empezar para abrir el video. Porque me parecía interesante y ahorita estaba leyendo y mientras leía sentía que estaba leyendo una historia literal. Y era pues muy interesante porque eran subidas y bajadas. Y decía, un proceso perfecto, realmente. Y entonces el punto cuál era, que prácticamente lo que quería hacer este video es hablar mayormente de lo que sería experiencias de cómo realmente uno supera una barrera que uno se pone y cómo así. Lo voy a colocar con ejemplos y uno de ellos va a ser enfocado en cómo yo logré salir dos veces y dos veces hasta ahora, de mi casa, salir del pueblo en el que estoy a experimentar. Entonces la primera experiencia es la siguiente. Cuando yo salí con yo y otros dos compañeros, salimos, aún seguía estudiando, ¿cierto? Pero ya estaba cursando el último año. Salí y nos fuimos para otro pueblo, ¿cierto? Está retirado entre unos 30 40 kilómetros. Prácticamente salí donde estoy a Sopetrán, ¿cierto? Entonces salía, no voy a decir que a conocer, a viajar, del turista, no. Pues realmente no lo hacía por eso. Si les dijera realmente por qué lo hacía, parecería un chiste. Realmente lo hice porque teníamos una conversación de lo más natural, simple y sencilla.
tres tipos hablando de cualquier cosa, cualquier tema. Y de la nada llegó ese punto en el que hoy, ¿sabes qué? Ve, en ese lugar hacen unas cosas y esto y lo otro, y tienen una comida y esto y esto. Y si fuéramos, ¿aguantaría? No. Ah, pues está retirado, ¿cómo ir por allá? Pero suena una buena idea, ¿no crees? Pues sí, suena buena idea, ¿cierto? Así empezó la idea, ¿cierto? Pero luego de eso, ¿quién diría? ¿Quién diría? Que tomaríamos la decisión de arrancar y ir. Y listo. Recuerdo ese día perfectamente. Arrancamos, salimos caminando y un día antes de que empezara todo el viaje, y habíamos quedado en un horario. Claramente salimos más tarde de ese horario por ciertos inconvenientes y ciertas situaciones. Pero logramos salir, es el punto. Un poco tarde, pero logramos salir. Y yo diría que mientras uno está en el camino, en el viaje, en el transcurso, fue un transcurso de aproximadamente entre más de 40 50 kilómetros a pie completamente, directamente a pie, siendo sincero. Fue un viaje largo, pero más que la distancia, fue la comunicación, fue el sentimiento, fue la experiencia. Porque diría, nos salimos a caminar los tres y todo el tiempo estuvimos callados. Más que eso fue reír y sentir literalmente. O sea, reír y dejar salir esas sensaciones, esos sentimientos. De, esa experiencia, esa otra experiencia, recochar y cosas así. Pero disfrutarlo, que era lo importante, ¿cierto? No salir y estresarse y decir, ¿sabes que está haciendo mucho sol, bro? Es que el viaje está muy largo. Realmente lo más duro cuando arrancamos no fue empezar. Empezar fue lo más fácil y sencillo. Y el proceso de arrancar a llegar fue siempre extenso. Más cuando tuvimos que llegar a un punto donde había que subir y seguir subiendo y continuar subiendo y siga subiendo y uff, ¿cierto? Pero cuando llegamos fue maravilloso. ¿Por qué? Porque sentimos esa satisfacción, ese logro de que hicimos todo un recorrido seguido. Realmente fueron muy pocas las pausas. Donde hubieron más pausas fue de vuelta realmente. Y ya contaré por qué. Entonces cuando salimos y llegamos y tuvimos esa satisfacción de haber logrado ese logro, esa sensación de, uy, mano, después de 40, 50 kilómetros, pum, llegamos acá. Arrancamos temprano, nos pegó el sol, pero de una forma impresionante. O sea, una experiencia, brother. O sea, una incomodidad literal. O sea, podíamos estar un día como este, un día cualesquiera, en nuestra casa, relajado en nuestra silla, viendo un televisor y disfrutando. Pero no, tomamos la decisión de salir a caminar más de 30, 40, 50, 60, 70 kilómetros solo para tú, yo y el otro, los tres, ¿cierto? Hablar, compartir, experimentar, conocer, viajar, ¿cierto? Y tal vez te preguntarás, y hubiésemos podido ir en bus o lo que fuera. Realmente el recurso no era suficiente económicamente, ¿cierto? Y además era más interesante hacerlo de pie. Tal vez pudimos haberlo hecho en cicla, aunque tampoco contamos con cicla, pero llegué a la conclusión de que, ¿y por qué no hacerlo a pie? O sea, sí va a ser más largo, pero ¿qué tiene eso de malo? ¿Por qué tendría que acabarse tan rápido? O sea, pensar demasiado en que las cosas tienen que ser ya, rápido, instantáneamente, y no disfrutar el proceso realmente. Lo bueno no es el resultado, lo maravilloso es disfrutar el proceso. ¿Por qué? Porque inicias y comienzas algo, como nosotros. Salimos de estar un día como cualesquiera, como este, por ejemplo, y estar sentado en una silla, relajado, a pasar
a una incomodidad, pero horrible. Pero eso era perfecto, ¿por qué? Porque cuando salimos, aunque salimos tarde y el sol era fuerte, claramente continuamos el proceso de seguir, compartir, hablar. Y aquí está lo más importante del viaje. Lo más importante no fue el punto de que, arrancamos, listo, llegamos, listo, nos devolvemos otra vez, pum, siga como todos los días, la rutina diaria. No, bro, lo importante de todo el viaje, realmente que fue haber podido disfrutarlo, pero más que disfrutarlo fue poder dejar de pensar en hay que volver. Nada de eso, solo lo disfrutamos. Velo de esta forma. Ejemplo, estás con una chica, ¿cierto? Y están hablando. Cuando tú realmente quieres estar en esta situación, en este momento con esta persona, y realmente lo estás disfrutando, tú no estás pensando en, uy, ya es hora, uy, ¿qué le gustará? Uy, ¿cómo continuó la conversación? Uy, ¿será que repetí 2 veces la misma palabra? ¿Será que la estaré aburriendo? Uy, qué técnica, qué truco, qué fórmula haré para conquistarlo, para que sea perfecto. O sea, no me puedo equivocar, tiene que ser perfecto. Cada palabra tiene que ser meticulosamente calculada y si me equivoco voy a dar una mala impresión. Bro, realmente, cuando tú realmente disfrutas lo que haces y cómo lo haces, no mantienes pensando, uy, ¿cuál es el próximo movimiento? Realmente tú fluyes. Eres natural, no lo fuerzas, no buscas forzar las cosas, sino que dejas que pasen, porque es perfecto, brother. O sea, ponte a pensar donde tú tuvieras el control de todo y tú pudieras moldear todo con solo decirlo, ¿cierto? Decir, ok, quiero que la cita sea perfecta, ok, quiero que pase esto, esto y esto y esto y esto. Pues ponte a pensar que tendría interesante leer o ver nuevamente una película que ya vistes, ¿cierto? Ok, está bien, la película es buena, pero no es lo mismo ver una película sin verla a seguir viéndola después de haberla visto. ¿Por qué? Porque lo interesante de estar con esa persona en ese momento es experimentar, sentir, vivir todas esas sensaciones, porque tú no conoces qué pasará, tú no tienes el control de eso realmente. Tú solo puedes tener control de lo que estás pensando y cómo estás actuando. Pero cuando tú realmente disfrutas de estar en ese espacio, en ese momento, con esa persona, a ti el tiempo deja de existir. Y quiero tocar mucho este punto, muy importante realmente porque es una de las experiencias más bonitas que he tenido en la vida. Y tú cuando entras en ese estado, a mí me gusta llamarlo el estado de flow. Y no solo se aplica para una persona en una comunidad con otra persona, sino también en el trabajo, en el estudio y en muchos ámbitos rutinarios. Entonces, como comento en la experiencia, enfocando en el estado de flow, ¿cierto? Es cuando tú dejas de pensar en el tiempo. Dejas de pensar en, uy, en 20 minutos tengo que terminar o algo así. Es cuando tú realmente concentras toda tu atención, toda tu energía, todo tu enfoque y dejas de pensar en después, qué pasará. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que estoy, en la cita, dejas de pensar de que en ese momento estás con la persona y pueden estar comiendo y ya estás pensando en qué pasará después. Entonces, mientras tú estás poniendo toda tu atención en qué pasará después, no estás disfrutando ese momento preciso, en ese momento, el ahora, en el que tú y esa persona están comiendo y están charlando y se están divirtiendo. Y podrías más tarde estar diciendo, uy, fuera podido aprovechar más ese momento. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esto? Es realmente tú disfrutar ese momento. Ahí donde yo menciono que tendría interesante un viaje que fuera así de instantáneo, ¿cierto? Nada interesante, no disfrutaría esa comunicación, esa experiencia, esa sensación, en este caso con ese grupo con el que salí, yo y otros 2 compañeros.
Hablamos, compartimos, nos divertimos y todo eso para hacer la primera experiencia. ¿Qué pasa, bro? Luego de que fuimos, conocimos y todo eso, lo más duro fue volver. ¿Por qué? Recuerdo precisamente que pasamos un rato en ese lugar que estuvimos, comimos, hablamos, nos relajamos. No nos relajamos tanto porque sabíamos que si nos relajamos tanto, el viaje de regreso sería mucho más tarde y sería muy comprometedor para nosotros, ya que lo ideal sería no llegar tan tarde para tener, al menos llegar a tiempo, ¿cierto? Ya que no sería bueno, ya que íbamos caminando, ir de noche, que nos pudiera a la tarde y eso, a oscura, horrible, literal. Entonces, de vuelta fue horrible, literal, horrible, porque primera vez que lo hacía, salir a caminar esa distancia tan impresionante. Recuerdo que cuando nos estábamos devolviendo, prácticamente nos cogió la noche a un punto en el que llegamos y dijimos, bro, ¿sabe qué? Vamos a tener que pedir transporte. Si usted me dice que nos falta más de lo que hemos llevado desde que arrancamos, no, ya no vamos a llegar, ya hemos avanzado demasiado. Y el solo hecho de pensar de que nos faltaba más de lo que ya llevamos desde que arrancamos nuevamente, me hacía pensar en no, bro, carajo, ¿cierto? Y aunque hicimos el intento de pedir transporte, no resultó, entonces seguimos caminando. A un punto en el que llegamos y vimos al final del túnel una luz y vimos que ya estábamos cerca, ¿cierto? Entonces, listo, oro, llegamos. Ya lo que nos faltaba era muy poco, ya que hemos llegado a un punto donde solo había que recorrer unos 5 a 6 kilómetros. Seguía obviamente la distancia, pero ya estábamos cerca, realmente demasiado cerca. ¿Qué pasa? Que fue divertido y fue interesante el viaje, fue porque se disfrutó, se experimentó y se salió de esa zona de confort. Porque como comenté y sigo comentando, podíamos estar relajados en nuestras casas, haciendo lo que pudiera estar haciendo en ese momento, pero no decidimos hacer una aventura, algo más descabellado, algo más arriesgado. Todo el proceso que se implementó, todo lo que se experimentó, todo lo que se sintió. Obviamente el sol se sentía ahí y era horrible. Y lo más horrible de haber devuelto, de habernos devuelto y haber regresado, que casi lo olvido, fue como era la primera vez. No teníamos mucho conocimiento de cómo era realmente la experiencia. Entonces es el punto que quiero resaltar. A veces queremos tener el control de todo, queremos saberlo todo, queremos saberlo hacer perfectamente, porque queremos que sea perfecto, ¿cierto? Pero ¿qué es el punto? Realmente no tenemos ese proceso, esa evolución, esa mejora, ¿cierto? Y eso es importante, ¿por qué? Lo voy a mencionar. Y es porque prácticamente, míralo de esa forma, nosotros salimos sin conocer y entender cómo y qué estamos haciendo, solo lo hicimos, ¿cierto? Y no buscamos hacerlo perfecto, solo lo disfrutamos, ¿ok? Y en el camino nos descubrimos que, para ese viaje teníamos que llevar un presupuesto más grande, eh, para que tuviéramos al menos para las bebidas, ya que como salimos caminando, el viaje es muy extenso y prácticamente fue horrible el sol encima y cada tanto teníamos que estar tomando líquido porque literal la deshidratación era impresionante y para sudar una locura. De vuelta fue así. Llegamos a un punto donde ya no teníamos ni para líquido. O sea, estamos sin nada que tomar. Y ya llegamos a un punto donde ya cuando nos estamos regresando, antes de llegar al punto en el que ya estábamos nadita de llegar cerca de regresar, tuvimos que recurrir a pedir agua literal. A ese punto llegamos. Al, ul- al último, recuerdo que antes de llegar a ese estado, lo poco y lo último que teníamos lo gastamos en líquido. Recuerdo que íbamos comprado, mejor dicho, uno de los compañeros que iba tomó la decisión del último que le quedaba, gastarlo. Él antes se había pensado
y ha dicho que no, eso último no lo iba a hacer. Y llegamos a un punto donde tuvimos, o mayormente él tuvo que tomar la decisión porque él entendió la situación y dijo, ¿sabe qué, bro? Si quiera o no quiera, hay que hacerlo. Tomó la decisión y compró una mega. No recuerdo bien qué bebida era, pero era una grande. Solo sé que eso no sirvió para un carajo. Eso, 1 a 2 kilómetros ya bailas. Otra en las mismas. Impresionante la verdad. Pero mientras